De lunes a sábado en horario. Amigos de Atlantis, estamos con la grata presencia del doctor Carlos Malpica Faustor, ex ministro de Educación, muy conocido en el ambiente educativo en nuestro país y por supuesto a nivel latinoamericano y mundial. Es un honor para nosotros tenerlo en nuestro programa. Doctor, bienvenido a nuestro programa Atlantis Televisión y Visión Política y Empresarial. Gracias por la invitación, acabo de bajar del avión con todo gusto. Bueno, valió la pena esperar un buen tiempo, ¿no es cierto? Sí. Doctor, se va a desarrollar una actividad muy importante, la presentación de una investigación con el Foro Educativo y la derrama magisterial. ¿Puede darnos algunos adelantos de esta publicación? Es un libro que ha preparado Foro Educativo sobre el tema de la gobernabilidad de la educación peruana. Es el resultado de una investigación en base a las experiencias de 13 miembros de Foro que del año 75 para acá hemos desempeñado el cargo de ministro o viceministros. ¿Cuáles son nuestras experiencias? Y eso ha sido objeto entonces de un análisis, de un libro, de unas presentaciones de los contextos históricos de los diferentes periodos de los periodos gubernamentales del país. Y luego una introducción. Esa primera edición ha sido objeto de una ampliación ahora con mayor difusión a escala nacional gracias al apoyo de la derrama magisterial que ha auspiciado una segunda edición y ya van 2 tirajes, hay mucha demanda. ¿Cuál es el contexto especial de esta publicación? ¿Qué tenemos ahí como base, como para poder mejorar todo nuestro sistema educativo en el Perú? El gobierno en un país grande, diverso, multicultural, complejo como es el Perú, grande en su pasado y ojalá más grande en su futuro, no es una tarea fácil, ¿no? Hay problemas, hay especificidades del caso peruano, hay grandes contrastes, hay desniveles, hay presiones, hay turbulencias, hay desigualdades. Es un panorama en el cual gobernar no es una tarea fácil. Y nosotros en Foro Educativo estamos trabajando desde hace muchos años, tanto durante los periodos autoritarios como ahora en los periodos democráticos, para analizar las cuestiones fundamentales, ¿no? Cómo gobernar mejor la educación, cómo hacer un buen gobierno de la educación y un gobierno democrático, porque también hay gente que dice, en los regímenes autocráticos la cosa es más fácil. Probablemente en un régimen democrático la cosa sea más difícil, pero nosotros abocamos por la democracia y la democracia tiene que aprender a ser más eficiente. A ver si le damos la lección a los periodos autoritarios, que sí podemos gobernar y hacer una buena educación para el futuro del país. Pese a las imperfecciones, la democracia es la libertad que debemos preservar, ¿no es cierto? Eso y lo autocrático no está dentro de nuestro contexto. En esa experiencia como ministro de Educación y ahora como vemos la educación peruana, doctor, ¿qué posibilidades tenemos? No solo de, como dice usted, mejorar nuestro futuro, sino empezar a construirlo de esa perspectiva de la investigación que ustedes ya han realizado. Bueno, si yo fuera médico y me presentan un enfermo en una situación complicada, pues yo llamo a una junta de médicos, ¿no? Y hago un estudio cruzado con diferentes especialidades y miro el pasado de este enfermo y el futuro del enfermo, en qué condiciones familiares vive, su estado nutricional, cómo están sus reflejos. Creo que la educación peruana está un poco en ese estado. Entonces Foro la derrama en este caso, asociada a este gran esfuerzo editorial, y acá en Ayacucho la ayuda de Tarea y el programa Perú de ayuda a la educación rural están auspiciando este encuentro, ¿no? Esperamos una gran asistencia. Vamos a analizar entonces esas experiencias, vamos a cotejarlas con lo que son lineamientos u orientaciones derivadas de otras experiencias, vamos a revisar lo que los expertos han comentado sobre nuestro trabajo, nuestras tareas, y también vamos a mirar un poco unas herramientas metodológicas porque esto va a ser una tarea permanente del país, ¿no? Examinar cuáles son los factores que influyen favorable o desfavorablemente para el mejor gobierno de la educación, para hacer posible un buen gobierno. Desde luego, y eso esperamos, todos los que estamos involucrados en el sistema educativo peruano. Recientemente ha habido una reunión convocada por la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza de Ayacucho, donde le piden al gobierno regional y otros estamentos, por supuesto, la declaratoria de emergencia. En ese aspecto consideramos cuando se declara en emergencia un sistema educativo y queremos adecuarlo a lo regional, doctor, ¿es posible ello? ¿Es un lineamiento para mejorar o es algo simplemente utópico? Bueno, ahí hay 2 cosas, ¿no? El proceso de descentralización en el Perú, que comenzó en el año 2002, o sea, ya una década, va sufriendo tropiezos.
falta un mayor dinamismo, un mejor rediseño, nuevas impulsiones. Y creo que eso hay que poner énfasis en que la descentralización y la regionalización deben afinarse mejor. Y creo que la experiencia ganada por los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ya es momento de hacer un balance y una reingeniería de este proceso de descentralización. Y por otro lado, el gobierno tiene que ser compartido. Es decir, acá tenemos un gobierno regional, no es una unidad concentrada, es un gobierno regional. Y la Constitución se reformó para descentralizar la gestión pública y dice que se deben descentralizar los poderes del Estado y se deben descentralizar los organismos autónomos y se deben descentralizar el presupuesto de la República. Todavía no hemos visto eso. Ojalá antes que me llamen a otros mundos pueda ver yo algo de eso funcionando, ¿no? Porque mi experiencia en el manejo de la educación me dice que esas cosas no se han logrado todavía. Y creo que ahora que ustedes en los gobiernos regionales y en las municipalidades están asumiendo responsabilidades, es el momento de que eso se concerte y se le dé una mayor atención, ¿no? Todavía hay demasiado centralismo en el país. Hemos acabado con la autocracia, pero no hemos acabado con el centralismo. Muy bien, doctor. Nuestro programa se caracteriza por manejar siempre el aspecto empresarial emprendedor. ¿Abocamos también en un aspecto de la educación emprendedora? ¿Cree usted que sería bueno incentivar en los jóvenes estudiantes esa mentalidad emprendedora? Esta noche voy a hablar de eso. Pero les puedo adelantar que nosotros creemos que la educación es un derecho humano fundamental, eso es cierto, pero también es un servicio fundamental. Es el cimiento de la nación peruana y la escuela pública necesita ser revalorada, necesita ser atendida y potenciada. Creo que en esa parte es importante, ¿no? Hay que acabar con el lucro excesivo en la educación. No es posible que en el país la educación, la salud y otros sectores, que son fundamentalmente de responsabilidad del Estado, como política de Estado, como política de gobierno, campee pues el lucro, ¿no? Entonces, y la escuela pública va perdiendo fuerza, tamaño, calidad. Eso no se puede permitir, eso sería dañino para el país, sería traicionar a los derechos de las futuras generaciones peruanas. Entonces yo creo que el papel que tiene la educación por jugar en este aspecto es fundamental y debemos hacer una causa nacional para defenderla, ¿no? Ese es el sentido de este encuentro, ¿no? Vamos a demostrar que en democracia y con todas las dificultades se puede hacer mejor las cosas en educación. Finalmente, doctor, su mensaje a los maestros y a todo lo que tenemos que ver en el sistema educativo peruano. Maestros, al magisterio, pieza clave, son los principales responsables en el dominio profesional, porque la familia tiene un rol fundamental y la sociedad no puede abdicar de sus responsabilidades en materia educativa. Pero evidentemente el magisterio es el profesional, no se puede concebir una educación sin el maestro. Y bueno, el maestro está sufriente, ¿no? Es el profesional peor pagado en el país y se ha hecho un va y viene en la revisión de sus derechos, de sus estatutos y de sus remuneraciones y también de sus pensiones, y ese panorama parece devastado. Este gobierno, cuando nació a la responsabilidad pública, dijo claramente por boca de su primer ministro: vamos a hacer una revolución educativa, no sin los maestros y mucho menos contra los maestros. Bueno, eso es lo que hemos venido acá a preguntar, como si ustedes lo sienten, el magisterio lo siente así. Yo creo que no se está logrando eso. Entonces al magisterio lo que hay que pedirle es que no baje la guardia, que no renuncie a su papel, que se potencie y que en el diálogo, en la concertación, se busquen soluciones. Todavía la educación sigue siendo la cenicienta. De Visión Política y Empresarial nos encontramos con la grata presencia del licenciado Pablo Eli Ocaña Alejo, presidente del directorio de la derrama magisterial. Este organismo ha cobrado una real importancia dentro del contexto de ayuda al maestro. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa, un gusto tenerlo aquí. Muy buenas tardes, a su disposición. Estamos aquí justamente para cumplir los programas. El día de hoy ya han tenido de investigación al sector educativo. José María Díaz, actividades muy fundamentales, y gracias por elegir a Ayacucho para esta presentación, ¿no? entendimos que Ayacucho se merece y la rama magisterial tiene un factor que se paga fundamentalmente de Ayacucho. El día de hoy estamos presentando una investigación sobre un entorno de hermenéutica educativa, fortaleciendo la democracia,
elaborado por Foro Educativo, que es un foro plural de profesionales que han pasado por la gestión pública del Ministerio de Educación, en el cargo de ministro y viceministro, han tenido una valiosa experiencia de todo ese contexto a partir de los años 70 hasta el año 2010, experiencias valiosas que es necesario analizar, es necesario ver cuáles fueron los problemas fundamentales que ellos encontraron, cuáles fueron las salidas de las alternativas y cuáles son las dificultades que hoy encontramos a partir de esas experiencias para poder proponer alternativas que permitan mejorar la educación que tanto está en nuestro país. Desde luego. A nivel de la rama, ¿cuáles son los beneficios que están recibiendo hoy los maestros del país? Nos agrada muchísimo conocer, por ejemplo, estos programas de vivienda. Sí, aparte de trabajar nosotros la rentabilidad de las cuentas individuales, porque recordemos que todos los maestros tienen una cuenta individual para que mes a mes hagan seguimiento y vean de cómo se le entregan los intereses y los bonos trimestrales. Brindamos otros beneficios como es la construcción de viviendas magisteriales que nos están financiando el país. Tenemos en Piura, en Chiclayo, en Amazonas, en Trujillo y en el sur, en la ciudad de Ica. Pero así como hay avances importantes en el norte, en la zona sur de Perú hemos avanzado con el tema de la inversión hotelera. Tenemos hoteles en Tacna, en Nazca, en Ica, aquí en Ayacucho, un bonito lugar en el cual estamos hoy conversando contigo. Y tenemos también en Guaychul, en Huancayo, tenemos últimamente otro hotel que hemos adquirido en Tarapoto, que nos permite rentabilizar los fondos de los maestros y repartir a la cuenta individual. Y luego quiero comentar que también nosotros estamos trabajando últimamente con mucha fuerza en el tema de la capacitación, la actualización, los diplomados, las maestrías. A partir del mes de agosto debemos estar ya gestionando lo que es la escuela de posgrado, porque ya tenemos aprobado, la infraestructura está en plena adecuación, estamos en plena etapa de selección del personal docente y administrativo para dirigir esta escuela de posgrado, que debe ser de alta calidad, pero de acceso fácil para el maestro, porque queremos que el maestro tenga posibilidades de ingresar a un estudio de alto nivel a bajos costos, que compita con un IPAI, con un ESAN, con una Católica, con el Pacífico y otras, para que los maestros del Perú estén a la altura de sus responsabilidades. Desde luego. Otro de los temas que nos llama poderosamente la atención también de la derrama es que muchas veces los gobiernos de turnos, sobre todo en la época de Fujimori, trataron de meterle mano, digamos, a la derrama como para ponerla de su lado, y en este caso han logrado ustedes seguir adelante respetando su finalidad, la que es de la ayuda mutua al maestro. Sí, gracias a la prensa nosotros podemos informar y podemos también desvirtuar una serie de acusaciones que vienen desde el lado del gobierno y también desde un sector interesado que busca que derrama esté desprestigiado, que quiebre y que los maestros del Perú no tengan una organización, una institución que trabaje por ellos. ¿Hablamos de qué sector? Sí, hay un sector ligado a los extremismos, al CONARE, por ejemplo, que lamentablemente con una visión equivocada de lo que es una entidad previsional, hacen escarnio de derrama magisterial como si fuera una institución que subsidia a organismos políticos u otros, y eso nosotros lo desvirtuamos totalmente, y ahí está la superintendencia de bancas seguros, ahí están las supervisiones internas y externas que hacen que derrama esté debidamente resguardada y que los maestros confíen en su institución. El crecimiento permanente, las cifras en azul lo demuestran así. Hace poco en una entrevista en Radio Programas igual me preguntaron y le dije, ¿no?, que los maestros tengan fe y tengan seguridad, que derrama está administrada con responsabilidad, con eficiencia, con crecimiento, con rentabilidad, y es sui generis en el Perú y en América Latina, es ejemplo para muchas otras organizaciones. Hay instituciones como el Colegio de Abogados, como la derrama administrativa y otros organismos que nos invitan, que nos llaman para explicar nuestra experiencia, hasta nos piden encargar para administrar sus fondos de ellos, pero hay esos temas. Y al día de hoy hemos acordado cosas muy importantes que próximamente vamos a comunicar, porque vamos a modificar un poco los derechos del maestro en los temas de fallecimiento, porque últimamente veníamos otorgando un derecho que significaba 2 unidades impositivas tributarias, pero que dicho monto había estado un poco inferior a los montos que recibe al retirarse un maestro que tiene, por ejemplo, 40 años de servicio. Esos temas que estamos reajustando próximamente vamos a estar comunicando, pero ya hemos tomado las decisiones adecuadas. Por otro lado, decirles también a los maestros, nosotros apoyamos cursos de capacitación, investigaciones en diferentes partes del país. Lo que estamos haciendo el día de hoy y lo que vamos a hacer mañana es parte de nuestro compromiso con la cultura peruana, es parte de nuestro compromiso con la escuela pública y parte también de nuestro compromiso de desarrollar identidad nacional, desarrollar patria y fortalecer la autoestima del magisterio peruano.
Dame hermano, gracias. Amigos de Visión Política y Empresarial, continuamos en esta serie de entrevistas con visitas muy importantes a nuestra ciudad. En esta oportunidad estamos con la doctora Teresa Tobar Samanés, presidenta del Foro Educativa. Doctora, bienvenida a Ayacucho y por supuesto a nuestro programa. Muchas gracias, acá en esta ciudad tan hospitalaria, con sus chapritas y todo. Encantadísimo usted de estar aquí. Sí, me encanta la chapra. Doctora, el Foro Educativo de un tiempo a esta parte ha cobrado una relevancia muy importante porque congrega una serie de intelectuales, gente ligada al tema educativo, que de uno u otro modo esa problemática como que le están dando la importancia para las soluciones del caso. Foro Educativo, ¿en qué más está abocado de referente al desarrollo educativo en nuestro país? Sí, el Foro Educativo tiene como misión elaborar propuestas consensuadas para contribuir a la transformación de la educación, ¿no? Esa ha sido nuestra misión desde el inicio. Por eso lo primero que nosotros planteamos como meta fue que el país contara con un proyecto educativo nacional. Y trabajamos muchos años para eso, hasta que al final se ha conseguido. Y tenemos ya este documento, primero elaborado consensualmente en las regiones, en miles de consultas, varios borradores y finalmente vuelto también política de Estado. Y en esa misma lógica nosotros trabajamos también por propuestas específicas relativas a la educación rural, la educación bilingüe, educación de niños con discapacidad. Y en esta ocasión estamos trabajando propuestas para un acuerdo nacional por el maestro peruano. En general, todos estos aspectos tienen que ver con el tema que nos convoca hoy día, que es la gobernabilidad de la educación, que como se sabe, siendo la educación un factor complejo porque no maneja objetos, sino tiene que ver con personas, con mentalidades, con actitudes, hasta con afectos, entonces resulta muy difícil de monitorear o de probar eficacia, como no es igual que poner vacunas a los niños, ¿no? No puedes contar cuántas vacunas hay y listo, tantos niños vacunados. En el caso de la educación no es así, ¿no? Hay una serie de factores que justamente los distintos ministros y viceministros, exministros y ex viceministros que son miembros del Foro Educativo nos ilustran desde su propia perspectiva y lectura en el libro que vamos a presentar ahora, en conjunto con la derrama magisterial. Y entonces a nosotros como Foro Educativo nos complace mucho haber contribuido a reconstruir esta memoria histórica de casi 50 años de la educación peruana, vista a través de los ojos de 13 personas que tuvieron la responsabilidad en sus manos, y que felizmente, en la manera como lo hacen, como ellos lo verbalizan y lo relatan, tienen una mirada crítica y reflexiva, ¿no? O sea, un poco a posteriori, después de lo que hicieron, qué cosa es lo que realmente lograron, las dificultades que encontraron, los límites, los desafíos y los distintos factores que se entrecruzan unos con otros en lo que se llama el gobierno de la educación. Doctor, estas alianzas de rama magisterial, Foro Educativo y por qué no el Ministerio de Educación y la participación propia de los maestros, ¿nos da luces de que podemos mejorar nuestra educación en nuestro país? Precisamente, yo creo que una de las lecciones que se saca en el libro y que lo mencionan varios de los ministros y viceministros es que entre el cambio educativo y el magisterio lastimosamente todavía no se ha producido un encuentro. Y este encuentro tiene que producirse, ¿no? Y nosotros como Foro Educativo queremos contribuir a que se produzca. Los distintos protagonistas del libro dicen que no es posible culminar una transformación educativa o profundizarla sin lograr vencer, digamos, el divorcio que hay entre magisterio y Estado. Y entonces nosotros decimos, mejor nos juntamos entre tres, no solamente magisterio y Estado, sino magisterio, sociedad y Estado, ¿no? Porque la educación es un asunto que debe comprometer, creemos nosotros, no solo al Ministerio de Educación, tiene que comprometer al propio Presidente de la República, al Congreso de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros ministerios, ¿no es cierto? No basta con que las autoridades hablen con el sindicato de maestros como si fuera un movimiento gremial. Esto es demasiado chato. Necesitamos elevar la discusión política y apostar maestros, Estado y sociedad hacia la transformación educativa, cuya ruta hemos empezado a trazar con el proyecto educativo nacional. Si se declara la educación en emergencia, ¿considera usted que sería un paso fundamental como para que a partir de ello todos los estamentos se involucren en salvar nuestra educación y ponerla en el nivel que se merece en estos tiempos? Claro, pero esto significaría también un desafío de vincular el sacar de la emergencia de la educación
con una propuesta de desarrollo para el país. O sea, nosotros también es otra de nuestras apuestas fundacionales de Foro Educativo, que educación y desarrollo van juntos. Por eso el proyecto educativo nacional que se ha forjado tiene como espejo, digamos, el imaginario de un país integrado, inclusivo, un país donde las brechas ya no existen, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros declaramos, si ustedes declaran en Ayacucho, por ejemplo, la educación en emergencia, esto tendría que tener como contraparte un plan de desarrollo regional y local que no sea solo educativo, ¿no? Que tienda a cerrar las brechas que colocan a los niños y niñas de las ciudades más pobres de Ayacucho en situación de no oportunidad para obtener los aprendizajes. O sea, no es un asunto solo de lo educativo, ¿no? Tiene que ser totalmente involucrado. Creo que con ministerios como el MIDIS, y ministerios como el de Economía y Finanzas, Educación y otros, tiene que haber una alianza para sacar a aquellas regiones que están en emergencia educativa. No puede hacerlo solo el Ministerio de Educación, ¿no? Y por supuesto, incluso para poder sacar a la profesión docente de la situación en la cual está de deterioro, también se requiere una alianza de todos, ¿no? Porque, digamos, el Ministerio de Educación ha elaborado la carrera pública magisterial, pero esta carrera pública magisterial está puesta sobre un piso que no existe. ¿Cuál es el piso salarial de base? Eso lo fija el Ministerio de Economía y Finanzas. Y dos cosas finalmente. O lo debe fijar el país, claro, ¿no? Y el Ministerio de Economía y Finanzas simplemente debería proporcionar los fondos. Claro. Una cosa muy interesante que decía Henry Peace en un comentario de una presentación de este libro en otra oportunidad, es que en nuestro país es uno de los pocos países donde hay dos funciones que están están juntas y no está bien que estén juntas, que es la función de finanzas y la función de economía, de planeamiento económico y la función de presupuesto. Esas dos están en un solo ministerio, cuando deben ser dos. La función de economía y finanzas es una función de planificación y que implica concertación nacional. El presupuesto es simplemente una ejecución de caja, de cómo se distribuyen los fondos una vez que las decisiones se han tomado. Pero como acá todo está junto, es un solo el ministerio el que termina decidiendo. Entonces eso es lo que hay que democratizar para que los acuerdos que se tomen sean más consensuados y, por supuesto, teniendo cuidado de la caja fiscal y con todos los cuidados que esto requiere, ¿no? Doctor, finalmente hay dos cosas también que siempre se le cuestiona al maestro. Una es la falta de entrega, o sea, la mística que debe existir, y por supuesto la otra parte, que es lo que usted manifestaba, la base salarial. ¿Considera que el salario de un maestro es bajo, es adecuado, se le puede aumentar? ¿Qué hacer con esa parte y la mística del maestro? Yo creo que existe un consenso nacional de que el salario del maestro es totalmente bajo. Yo creo que uno de los consensos de los cuales tenemos que partir es ese. O sea, es absurdo pensar que con 1.000 soles, bueno, 700 soles, porque ya con los descuentos reciben así, una persona puede trabajar con mística, ¿no? Entonces, para empezar la carrera, este piso salarial tiene que ser definido en función de criterios objetivos, como son, por ejemplo, la canasta básica familiar o la unidad impositiva tributaria, puede ser una proporción de esa unidad. Ya en los diálogos regionales que nosotros estamos teniendo se está recogiendo esta propuesta, que además ya existe en otros países vecinos como Argentina y Chile, no estamos inventando ninguna pólvora. Entonces eso de cajón. Pero nosotros pensamos que no basta ese solo factor, siendo fundamental. Hemos recogido, por ejemplo, en Ayacucho ayer, acá entre los maestros de Ayacucho, una cuestión muy importante, y es que los maestros están pidiendo salud, porque es tal el deterioro profesional que les causa un estrés terrible que afecta todo su trabajo y su estabilidad emocional. Dicen, ¿cuáles son las condiciones que requieren para trabajar bien? Estabilidad emocional, dicen primero, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar? O sea, tenemos que de una vez atender este tema para evitar que los docentes se vean obligados pues a hacer de todo para poder sobrevivir, ¿no? Primero comenzaron haciendo 3 trabajos, algunos decían, bueno, de repente algunos podrían empezar hasta a delinquir para poder sobrevivir. O sea, tenemos que garantizarle a los docentes una vida digna. Y por supuesto, una vez que está garantizado, tenemos que exigirles, ¿no? Porque se trata de cumplir y exigir, ¿no? Exigirles como sociedad que den lo mejor de sí. Y yo estoy segura, ¿no? Por lo que vemos en los diálogos, que los profesores tienen mucho que dar. Porque la profesión docente es una profesión hermosa, una profesión que hace magia con las personas, que hace magia con las capacidades, que tiene que leer la diversidad, tiene
un desafío de creatividad enorme que no tienen otras profesiones técnicas y que de repente hasta están mejor pagadas, ¿no? Pero que esta profesión es la que le puede dar luz al país, ¿no? Porque es la que forma las futuras generaciones. Y si no apostamos por los